debemos tener mucho cuidado. O sea, no podemos ser irresponsables de eliminar el sistema. Eso va a afectar. O sea, la AFP como sistema es bueno. Lo que pasa es que no ha habido una buena supervisión. ¿Por qué? Porque la SBS no ha cumplido su función. Y está con nosotros Fernando Kluger, con quien vamos a tratar de cerrar por hoy la discusión sobre el tema de las AFPs, que en realidad nos llevan a un asunto más de fondo, que es la necesidad de una profunda reforma del sistema pensionario en el Perú. Pero tendremos que partir de entender lo que han significado las AFPs hasta hoy. Entonces, Fernando, bienvenido. Después de tiempo nos Gracias, encontramos. después de varios años. Cuando vino, yo no me voy a olvidar de eso, porque la primera persona que entrevistó a José Piñera en el Perú fui yo, hace 30 años, más de 30 años, que vino a vendernos el sistema de las AFPs. Y a mí me pareció seductor lo que decía. Vas a tener tu fondo y vas a tener por el manejo eficiente que se te va a hacer de tu dinero, que siempre va a estar ahí tu dinero, que era la primera virtud, es que lo vamos a invertir tan bien que vas a tener unas pensiones soñadas como las que no se tienen ni de lejos en el sistema tradicional. El problema es que 30 años después... Entonces yo la pregunta que me hago es, ¿en realidad el proyecto de las AFPs era pensando en los jubilados para darle una vida digna en su vejez? ¿O era una brillante idea para juntar un montón de dinero para ponerlo en manos de inversionistas que hicieran grandes negocios? Y yo me convenzo cada día más que el objetivo en realidad de Piñera era ese y no, o sea, que no estaba pensando tanto en los pobres viejitos a la hora de su jubilación, sino estaba pensando en los tremendos negocios que se podían hacer con ese fondo. La filosofía de creación de las AFPs tenía tres filosofías. La filosofía número 1 era de que no usar fondo del Estado. O sea, para nada de usen fondo del Estado. Segunda filosofía, mejor pensión que en el sistema público. ¿Se ha cumplido? En parte, hay muchas pensiones de las AFPs que pagan mejor que el sistema público. Acuérdate que el sistema público tiene un límite, que es 876. 876 soles, o sea, es prácticamente menos que el sueldo mínimo, ¿no? Vital. Entonces, claro. Y la tercera, que es la más importante en mi opinión, porque tiene que ver con la parte macro, tiene que ver con toda la economía, y eso es lo que hay que pensar. Las AFPs es el ahorro interno principal del país. El ahorro interno principal del país, ¿qué hace? Inversión. Y cuando hay inversión, ¿qué hace? Genera empleo. ¿Y qué hace? Reduce pobreza. O sea, es una escala. O sea, el hecho de que tú hayas tenido los fondos en las AFPs, es decir, que el dinero de los aportantes no se fuera a esa bolsa, a ese barril sin fondo que es la caja pública, que entraba a la caja pública y la gastaban en cualquier cosa o se la choreaban simplemente, como lamentablemente ha generado ocurrido, desarrollo para el país, ¿no? El hecho de que ese dinero estuviera en manos privadas y que ese dinero se invirtiera en proyectos, en pesquería, en minería, en agricultura, en todo hasta en televisión se ha invertido dinero de las AFP. Claro. Ahora tú dices, ese aspecto ha sido positivo. Eso es muy positivo y eso es necesario en cualquier país que quiera desarrollarse y entrar a la OCDE. O sea, inclusive para entrar a la OCDE te van a observar esos retiros, te lo van a observar. O sea, debemos tener mucho cuidado. O sea, no podemos ser irresponsables de eliminar el sistema. Eso va a afectar. O sea, la AFP como sistema es bueno. Lo que pasa es que no ha habido una buena supervisión. ¿Por qué? Porque la SBS no ha cumplido su función. ¿Qué dice la norma sobre el sistema de pensiones? Dice, muy bien, si haces malas inversiones, tienes que hacer unas provisiones. Esas provisiones se conocen con el nombre de encaje legal. ¿Y ese encaje legal para qué sirve? Sirve para aplicar, cuando hagas malas inversiones, le castigas y tienen que poner su platita, las administradoras, y poner por las malas inversiones que se han hecho, por esas pérdidas que han hecho los afiliados. ¿Se ha cumplido? No se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque la SBS no cumple su función, eso es simple. Y ahí sí los congresistas deberían haber estado, ¿no?, moscas mirando que ese es un tema importante, y no lo han hecho. Ahora, lo hemos conversado incluso contigo en oportunidades anteriores, años, pero tú estás hace, ¿cuánto? 25 años. ¿Cuántos libros has escrito sobre las AFP? 4 libros sobre AFPs. Ya, pero uno de los temas es que tú siempre decías, en realidad hay que ser realistas, el sistema de las AFPs es para el sector casi AB de la economía, ¿no es cierto? AB y hasta una parte del C. Es decir,
si tú tienes ingresos por encima de los $1.500, a ti te conviene la AFP. Así es, así ¿No? es. Siempre y cuando la todos. AFP haga las inversiones adecuadas y que cuando se salga del marco, la superintendencia los encarrile. Así es. ¿No es cierto? Así es, así. Pero si tus ingresos son menores, olvídate, porque no vas a tener una pensión mejor que la de la ONP. A mí me ha pasado, ¿no? Yo cuando voy a exponer a las mineras, por ejemplo, les explico a las mineras, para ellos es lo mejor la AFP. Claro. Pero si me vas y me contratan para explicar los colegios donde ganan 1.500 soles, para ellos no es la AFP. O sea, ellos están perdiendo tiempo en la AFP. Para ellos es el sistema público. Por eso lo que los chilenos nos envidian, porque tenemos los dos sistemas. Esa alternativa la debemos mantener, no eliminar, porque eso es el desarrollo del país. O sea, tenemos que entender de que las AFPs no solo cumplen una función de pensión, sino de desarrollo del país. Y si hay desarrollo, ¿qué va a ocurrir? Va a haber empleo. Y si hay empleo, ¿qué va a haber? Reducción de pobreza. O sea, todo es una cadena positiva. De acuerdo, pero ¿cómo hace, por ejemplo, para... y acá había otra discusión que tú mismo planteaste en su momento, recuerdo, tal vez fuiste la primera persona que lo dijo. O sea, se supone que los fondos son de la gente, los aportantes. Entonces, ¿los aportantes deberían tener o no deberían tener derecho a participar en las decisiones? Totalmente. Y en por lo menos en la supervisión, pero no hay ningún mecanismo. Es que hay un realmente problema. Hay un problema ahí. O sea, el pensar que tienen todo el poder de dominio de las administradoras les hacen pensar que son los dueños, y no son los dueños son los afiliados. Y los afiliados tienen que tener sus representantes en los comités de inversiones. No quiero porque no hay ningún especialista. Hay muchos especialistas en los comités de inversiones, ¿no? Pero puede haber un representante de los afiliados, debería haber un representante de los afiliados, para que él informe y permanentemente esté informando qué es lo que está pasando con las inversiones. Por ejemplo, en el caso de Graña y Montero, cuando la acción estuvo en 7.50, ¿no? Pudimos salir de ese papel. Se pudo salir. ¿Y por qué no se salió? ¿Por qué no se salió? ¿Por qué salimos recién cuando estaba en un sol 20? O sea, esa pérdida afecta a quién? Al fondo. ¿Y afecta a quién? Al pero la afiliado. decisión de no salirse, ¿por qué se tomó? Para no perjudicar, para cuidarle las espaldas a Graña y Montero. Escúchame, para eso no está. Tienes que cuidarle las espaldas al aportante. Así es. Es que tiene que identificarse a quién representas. Yo siempre he tratado de estar en el lado correcto, en el lado de los afiliados. Si no le favorece, le voy a decir que no. Y si le favorece, le voy a decir que sí. Porque esa es la labor de un profesional. O sea, un profesional tiene que decir la verdad. Así sea desagradable, tiene que decir la verdad. Porque eso te da calidad moral para poder enfrentarlo a cualquiera. Entonces, eso, a lo largo de los 25 años, lo hemos aplicado. Yo quería anotar algo más, mira. El congresista que estuvo hace un momento... José ¿no? Luna, sí. Así es, hablaba de que las administradoras AFP tuvieron 1.200 millones. Eso no es verdad. ¿Ya? Las utilidades 2023 de la Superintendencia de Banca y Seguro, data oficial, 486 millones. ¿Qué son 1.200? Son los ingresos, son las comisiones, o sea, lo que le cobran a cada uno. Y ahí viene un tema, y eso se lo dije ¿cómo se llama? Al presidente de la Comisión de Seguridad Social, Jaime Delgado, se lo dije en su momento, en el año 2015, 2012, 2013 y 2014, hasta 2015. No pueden aplicar la comisión por saldo, porque la comisión por saldo es para toda la vida. Te explico. Si tú, por ejemplo, dejas de trabajar, pero tienes un fondo, la AFP te sigue cobrando, porque te cobra del saldo que tengas. Y si no tienes saldo, va a estar al debe. El día que tengas plata, te van a cargar ahí. Por eso son sus utilidades tan grandes y sus ingresos tan grandes, porque están vinculados pero eso te lleva directamente... Es decir, yo creo que es un momento de tomar las cosas con serenidad. De parte del mundo empresarial y de la propia gente involucrada en las AFPs, es cambiar, como yo digo, el chip. Acá el interés principal es cómo darle a la gente una jubilación digna, una pensión digna. Entonces, vamos a recoger y hay que reconocer que el sistema ha fallado y que se necesita hacer serias correcciones, pero es exactamente la misma discusión, Fernando, que con respecto al gobierno de Fujimori. O sea, nos hemos dividido como país entre los fujimoristas y los antifujimoristas y no hemos sido capaces de decir, hay cosas que Fujimori hizo bien y que debemos rescatar y mantener, porque por algo estamos vivos hoy en términos económicos, por algo hemos crecido, pero hemos crecido mal. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay cosas que se hicieron mal que hay que corregir y hay cosas que no se hicieron que hay que hacer. Es la misma discusión con las AFPs, ¿no? Claro, es decir, ¿cuál es la virtud de la AFP?
más allá de lo que tú dices, que es un motor para promover la inversión y la movilización de la economía. Pero por el otro lado tiene una virtud en relación al interés del aportante, que tu plata está ahí. Eso es valiosísimo. O sea, el solo hecho de que los aportantes puedan hoy tomar la decisión de si retiran hasta 4 unidades impositivas tributarias es porque el sistema lo permite. Si estuvieras en la ONP no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Porque ya perdiste tu plata se fue a la bolsa. Igual, mira, en el año 2001, ¿no? Cuando estaba el de los viejitos, el congresista de los viejitos, Javier Barrón, ¿te acuerdas? Barrón, sí. Nosotros hablábamos de hacer con los desempleados una posibilidad de financiarles con su fondo. Y salió el Reja. Ahí salió el Reja. A los 3, 4 años después salió el Reja. Entonces, eso realmente fue un triunfo. El 95.5, que es justamente el tema de acá, también lo trabajamos juntos. O sea, ¿por qué no nace de las AFPs? Porque no quieren entender que no son los dueños. Ahí hay un problema. Ellos tienen que cambiar lo que tú dices, ¿no? O sea, ellos tienen que cambiar y humanizarse. Al humanizarse, ¿qué van a hacer? Van a entender que el objetivo de ellos es la pensión de las personas. Y para la pensión de las personas, ¿qué tiene que haber? Primero, que las personas no deben perder dinero por malas inversiones de las administradoras. Y si ocurre, tienen que aplicarles. Hay plata, hay 1.200 millones que no son aplicados. Hay que aplicarles. Cuando sientan que sus malas inversiones tienen pena, tienen sanción. Claro, porque si recibes la misma comisión, que son altas, más allá de que la hagas bien o mal, y tienes unas utilidades bestias, pese a que el sistema... Te vas a quedar. O sea, te vas a quedar. La consecuencia la estás pagando ahora, que para la gente dice, oye, tengo mi plata acá, pero si la saco y hago un negocio me va a ir mejor, o si la saco y la meto en una caja me va a ir mejor. Mira, yo quería anotar algo importante, ¿ya? Una cosa son los afiliados. Hay 9.253.195 afiliados, ¿ya? Pero hay cotizantes, o sea, los que aportan, los que están en planilla actualmente, 3.839.000. Entonces, si te das cuenta, hay una diferencia abismal, ¿no? Sí, o sea, claro. 6 millones que no están aportando, aproximadamente. Pero lo más grave están en el grupo de 26 a 30 años y de 21 a 25 años. Ahí solo hay un 14% de los que están afiliados al FP que aportan. Y son gente joven, o sea, es gente que debería estar en el 100% aportando. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque justamente esos retiros hacen de que ellos retiran sin necesidad. O sea, sin su necesidad, esa gente joven retira y hace Fernando, que tengan estos problemas, ¿no? Tenemos que dejar el tema por hoy acá, pero vamos a entrarle a lo que hace rato debimos entrarle, lo vamos a hacer como lo hemos venido haciendo, pero ya centrándonos a aterrizar esto, a una reforma del sistema de pensiones que garantice que ninguna persona que ha trabajado a lo largo de su vida llegue a la vejez y no tenga dignidad en su vida. Y esa es la discusión que tenemos que hacer partiendo de la realidad, con objetividad y con mucha responsabilidad sobre lo que se va a hacer de aquí para adelante. Lo más importante es que esto es un tema técnico, no es un tema político, es un tema técnico. Y tiene que ser manejado por gente técnica, gente que conozca de raíz el sistema. Porque si no, olvídate, van a tener resultados negativos, ¿no? Fernando Kruger ha estado con nosotros, 25 años ocupado el tema de las AFP. Defendiendo, en el lado correcto. En el lado correcto, siempre en el lado correcto. Así es. Fernando Kruger. No cambia. Está exactamente igual.